Nuestra historia patria es fuente inagotable de hechos relevantes y figuras ejemplares. Muchas páginas desconocidas de heroísmo, sacrificio y entrega en las luchas por la independencia. Es obligatorio recordar el protagonismo de cienfuegueros ilustres que ofrendaron sus vidas por tan hermoso sueño. Hablamos del brigadier del Ejército Libertador, José González Guerra, figura cimera de nuestra tierra. El 2 de mayo de 1832 nace José Antonio González Guerra. Era el tercero de los hijos de la familia, de cuna humilde. Vio transcurrir su infancia en un ambiente de absoluta pobreza. Con una temprana edad comienza su actividad laboral para el sostenimiento del hogar. Por ello se plantea la hipótesis de que cuando se integra a la guerra no sabía leer ni escribir. La situación económica en Cuba estaba en ese momento relacionada con un factor determinante que era la industria azucarera. Entre sus ocupaciones se hace referencia a que fue maestro de azúcar. Laboró en el campo, también en el manejo del tren de reparto de agua que atendía a su padre desde 1830. Debe tenerse en cuenta que en estos años la villa contaba con 1.410 habitantes, donde operaban 10 trenes de agua, resultando una actividad vital. No se puede entender lo que ocurre en Cienfuegos en la década del 60 si no nos referimos a la expansión azucarera basada en la fuerza de trabajo esclavo que se produce en la década del 30 del siglo XIX, cuando comienzan a fomentarse ingenios en la llanura que se extienden desde la bahía hacia el interior de lo que era el territorio en torno a la bahía de Jagua. Con el boom azucarero se sucede un salto significativo, de 26 ingenios en 1838 a 101 en 1861. La población negra alcanza el 48,5% de un total de 46.053 habitantes en toda la región. El 35% de estos eran esclavos. En este momento se suben los precios. Se distorsiona a su vez la economía insular. ¿Por qué? Porque los demás centros de producción agrícola caen a un segundo plano y, como bien decía el historiador Manuel Moreno Fraginals, Cuba vive una larga orgía azucarera que pudiera calificarse como la primera danza de los millones. Y este proceso fundador de ingenio lleva a que en 1866 se supere el centenar de ingenios. Y más o menos habían alrededor de 10.000 esclavos en el territorio, lo cual, unido a la población, digamos, de raza negra que había obtenido la libertad por diferentes vías, hacían que de los 50 y tantos mil habitantes que tenía la jurisdicción de Cienfuegos, hubiese la confluencia de diferentes grupos étnicos, desde los colonizadores blancos que habían dado origen a la ciudad o a la villa en aquel momento, la villa de Cienfuegos, y por tanto estamos en un momento de crisis del desarrollo azucarero, porque entraba en contradicción la forma en que se producía en la plantación azucarera, que era con mano de obra esclava, y ya en esta década del 60 se habían incorporado los culis chinos a partir de la demanda de fuerza de trabajo y la escasez de traerlos de forma cautiva desde África por los tratados
que prohibían la trata negrera desde 1820. España tenía dos tendencias fundamentales con respecto a la isla de Cuba. Una consistía en reducir la colonia a materias primas, que esto limitaba las negociaciones con Estados Unidos, y la otra tendencia iba específicamente al desarrollo de las producciones de las riquezas en Cuba. En ese contexto también, desde el punto de vista político, tenemos que hacia 1866 y un poco más adelante, la solución reformista que había adoptado los hacendados criollos como una alternativa a esta contradicción que en el plano económico había llevado a la ruina de este sector azucarero de origen criollo, porque había sido desplazado paulatinamente por los comerciantes hispanos que dominaban lo que es la refacción azucarera, o sea, era todo el comercio por los principales puertos del occidente cubano donde se concentraba la producción del azúcar. Esto llevó a que en el plano político hombres como Tomás Terry, que era uno de los comerciantes más importantes y ya a esta altura de la década del 60, final, era dueño de varios ingenios, encabezara la propuesta reformista de Cienfuegos a la Junta de Información de Madrid, que fracasó, como fracasaron todos los delegados que fueron, porque España no le dio ninguna alternativa. Los poderosos sectores dominantes de Cienfuegos, con mano de hierro, aplastaban las más diversas manifestaciones de rebeldía. Estos sectores mostraban su complacencia con la política del gobierno español. Estos criollos se empiezan a ver muy presionados por los comerciantes hispanos, y explica también cómo muchos de los hacendados cienfuegueros en un primer momento van a apoyar la solución reformista, pero también un grupo más reducido va a respaldar la opción que venían promoviendo figuras más radicales dentro de los hacendados criollos y otros sectores de la intelectualidad cienfueguera, que era la solución independentista. Se va gestando ya la guerra independentista de 1868 y entraban en el escenario nuevas fuerzas como las fuerzas populares. Por tanto, vamos a tener que en cuenta que en 1868 va a estar marcado por dos corrientes importantes, la reformista conservadora y la independentista. En ese sentido, que aunque son opuestas, corrientes opuestas, son las dos que van a prevalecer en la revolución del 68. Desde los primeros meses de 1868, en Cienfuegos operaba una junta revolucionaria inspirada en la prédica independentista. Adolfo Fernández Cavada, Juan Díaz de Villegas, los Suárez del Villar y otros. Bajo la influencia de estos, se van conformando núcleos revolucionarios en los diversos poblados aledaños. Los sectores más radicales, dentro de estos mismos reformistas, más otros que no confiaban en la opción basada en la reforma, se unen y empiezan a conspirar en un movimiento independentista que va a tener en Cienfuegos a figuras emblemáticas como los hermanos Adolfo y Federico Fernández Cavada. Federico estaba viviendo en Trinidad, pero tenía sus raíces familiares aquí en Cienfuegos. Pero también estaba Juan Díaz de Villegas, estaban los Fernández del Cueto, Antonio Hurtado del Valle, Clotilde del Carmen Rodríguez, que aun cuando no tenía una presencia activa en este grupo, sí se sabía que entre las mujeres, que es un sector importante que a veces mantenemos al margen de todas estas luchas por la independencia, están también con una presencia importante alentando a estos sectores más radicales y configuran una junta revolucionaria. ¿Cómo de todo esto? Me parece que metan muchas historias, ¿no? Y es por eso que para el caso cubano la solución pasaba por separarse de la metrópoli hispana a través de una lucha por la independencia y a su vez eliminar la esclavitud. De manera tal que, digamos, cuando se produce el alzamiento del 68, los líderes de ese alzamiento, encabezados por Carlos Manuel de Céspedes, van a estar planteando la eliminación de la esclavitud y a su vez como paso imprescindible para obtener la independencia.
se puede comenzar de hablar de los jefes militares sin comenzar por Céspedes, que hizo o llevó a cabo dos hechos de amplia repercusión. El primero estuvo direccionado con otorgar la libertad a sus esclavos, pues lógicamente todos lo conocemos, y en segunda instancia dar a conocer el manifiesto del 10 de octubre, que se expresan ahí ideas esenciales que no podemos dejar de decir. En primer lugar, la necesidad de la eliminación gradual e indemnizada de la esclavitud, y en segundo lugar, aquí él planteaba que la guerra debía llevarse a cabo a través de un mando único y centralizado, donde estuvieran juntos el poder militar y el civil. Esto llevó a sus contradicciones, y no en todas las regiones del país se llevó a cabo de igual manera. En este sentido podemos resaltar que en la región de Bayamo lo ayuda a la liberación García Aguilera, y se declara esta ciudad como la gran capital de la revolución. Ya el 4 de noviembre se alza en las Clavellinas el Camagüey, y ya aquí va a estar la primera contradicción con respecto a lo que planteaba Carlos Manuel de Céspedes. Aquí se divide el mando en civil y militar, y este segundo queda supeditado al primero. Se levanta luego el 6 de febrero de 1869 en el Cafetal San Gil, en Manicaragua, región de las villas, y aunque los villareños, aunque están en concordancia con las ideas de Céspedes, pues ellos asumen la bandera que utilizaron los camagüeyanos, que es la de Narciso López, y además también dividen el mando en civil y militar. Uno de los alzamientos más masivos en ese momento, en ese día, es el que ocurre en Cienfuegos. Según documentos emitidos por el cónsul de Alemania en Cienfuegos, Federico Grunel, cerca de 1000 cienfuegueros se lanzaron a la manigua. No es sueño, es verdad. Grito de guerra lanza el cubano pueblo enfurecido, el pueblo que 3 siglos ha sufrido cuanto de negro la opresión encierra. Del ancho cauto a la escambraica sierra ruge el cañón, y al bélico estampido el bárbaro opresor estremecido gime, solloza y tímido se aferra. Cuando los cienfuegueros se alzan en febrero de 1869, portaban como estandarte la bandera de Cienfuegos, diseñada, pintada y bordada por la primera poetisa nacida en esta ciudad, Clotilde del Carmen Rodríguez López, la hija del Damují. Su composición en gran medida eran de campesinos y peones agrícolas. Eso explica por qué en la zona de Ciego Montero, Carlos Cerice, que es el dueño del ingenio La Majagua, contase entre sus compatriotas más decididos a José González Guerra y un grupo más que son gente vinculada a la producción agrícola, no solo como productores de azúcar, sino también como hacendados dedicados al ganado y a otras producciones. El 7 de febrero de 1869, el ya nombrado capitán José González Guerra y un grupo de patriotas bajo el mando de Marcelino Hurtado toman el pueblo de Cumanayagua. Realmente cuando se produce el alzamiento, el gran problema es que no tienen las armas, y ese va a ser siempre un elemento que va a estar actuando negativamente sobre los cientos de hombres que se lanzan a la manigua. Es decir, están las montañas del Escambray y después viene una amplia llanura que se extiende hacia las puertas de La Habana. Es decir,
que si no conjuraban el alzamiento en las villas, particularmente en Cienfuegos, que por su posición estratégica favorecía un desplazamiento de las fuerzas independentistas hacia la zona occidental, que es el emporio de riqueza del gobierno colonial español, estaba en peligro el dominio de la metrópoli hispana. Era tanto el empuje de las fuerzas revolucionarias ante las tropas españolas que el capitán general decide enviar a los generales españoles Peláez y Letona al mando de 600 hombres y 6 cañones que conforman el batallón Chiclana. Y se producen los primeros combates. Aunque los mambises tenían la voluntad de luchar, con el paso del tiempo y los refuerzos que fueron enviando los españoles y las medidas que fueron tomando para fortificar el territorio, que llegó al extremo de entonces favorecer que cada ingenio, los ciento y tantos ingenios, que habían sido muy atacados por los mambises, por ejemplo en el caso de Cienfuegos, en los primeros meses de guerra, un grupo importante de ingenios son atacados y quemados. Quemados las instalaciones en algunos casos y en la mayoría los cañaverales, lo cual afectó la producción y hizo que cayera. Es decir, ahí se van a unir los intereses del gobierno metropolitano con también los intereses de los propietarios de ingenios, pero eso también hizo que los recursos de estos comerciantes se pusieran en función de garantizar la producción y se fortificaron los ingenios. Y sobre todo eso evitó entonces el accionar mambí, porque Cienfuegos, al ser llano y tener ferrocarril y buenos caminos, las tropas enemigas, las tropas hispanas se trasladaban. El 10 de abril de 1869 se aprobaba la Constitución que había sido redactada en Guaymaro, Camagüey. Surgía así la primera Constitución cubana bajo el signo y las contradicciones de los cubanos. La estructura de la Constitución era sencilla, estaba compuesta por 29 artículos, estaba conformada por 4 estados: Oriente, Camagüey, Las Villas y Occidente. En cuanto a la estructura de mando, quedaba de la siguiente manera: Carlos Manuel de Céspedes estaba al frente de la República de Cuba y los principales cargos estaban en manos de Las Villas y el Camagüey. Queda como presidente del órgano legislador Salvador Cisneros Betancourt y como vicepresidente Miguel Jerónimo Gutiérrez. Sin embargo, la Constitución de Guaymaro fue la única que rigió en Cuba entre abril de 1869 y febrero de 1878. Si bien su vigencia solo radicaba en los territorios liberados por los mambises, España siguió ejerciendo su poderío a través de los capitanes generales. En abril de 1869, el general Federico Fernández Cavada, que dirigía la región de Las Villas, orientó a las fuerzas cienfuegueras hacia la región trinitaria para poner a buen recaudo en la zona montañosa a las mal pertrechadas fuerzas de los generales Adolfo Fernández Cavada y Juan Díaz de Villegas, además de prepararlas para lanzarla al rico emporio azucarero trinitario. Al no tener manera de obtener armas a través de expediciones, por lo vigilado que estaba el territorio, ellos deciden atacar Trinidad junto con el grupo de insurrectos encabezado por Federico Fernández Cavada. El ingenio Papayal tiene un combate nada favorable y entonces los cienfuegueros se repliegan de nuevo. Pero avanzado el tiempo y después de un año y tanto de guerra, no hay más opción para la mayoría de los combatientes que replegarse a las montañas o a la ciénaga de Zapata. En febrero de 1870, el mando militar del estado de Las Villas le otorga al capitán José González Guerra el grado de coronel por sus méritos de guerra bajo las órdenes del comandante Manuel Hurtado. El ascenso de los elementos humildes del pueblo a cargos dirigentes de las fuerzas insurrectas se convertiría en una práctica común en el Ejército Libertador. Comienza todo un peregrinar combativo de las fuerzas villareñas, en las cuales jugaba un papel destacado, primero como oficial de esa fuerza, José González Guerra, que era coronel. Habían otros generales, Salomé Hernández, en fin, que fueron cayendo a lo largo de la lucha, y digamos, todas estas personas que surgieron de los sectores humildes fueron alcanzando grados militares.
Para 1870, Ignacio Agramonte, que estaba dirigiendo la división del Camagüey, pidió la renuncia y es designado por Carlos Manuel de Céspedes, presidente de la República para ese entonces, para ocupar ese cargo, Federico Fernández Cavada. Se dirige hacia el Camagüey, sin embargo, obtuvo una negativa por parte del pueblo, pues ellos querían que fuera del mismo Camagüey la persona que los dirigiera. Adolfo Fernández Cavada decide quedarse en el territorio porque era el jefe de la brigada de Cienfuegos. Sin embargo, Juan Díaz de Villegas, que había declinado el mando de las tropas cienfuegueras en Adolfo Fernández Cavada, porque era el que tenía experiencia militar, junto con su hermano, haber participado en la guerra de secesión norteamericana, encabeza el grupo de cienfuegueros en los que va el ya coronel José González Guerra hacia la zona de Trinidad, Santi Espíritu, el Camagüey y hasta Oriente en busca de las armas. Y ahí, aquella figura de origen humilde, que se había destacado desde el primer momento por su valentía, su valor y también por su astucia, que era José González Guerra, empieza a tejer la leyenda de hombre valiente e inclaudicable. Ya había perdido un hijo en combate, había visto morir a su jefe, el hombre que lo había comandado en los inicios de la guerra, que era el coronel Marcelino Hurtado, que cayó combatiendo en Yaguanabo, de manera tal que este avance hacia el oriente cubano, yo creo, a mi juicio, que es una de las hazañas militares más impresionantes, por la voluntad de lucha que demostraron los cienfuegueros. En la segunda mitad de 1871, los hombres del coronel José González Guerra estaban junto al presidente de la República en armas, Carlos Manuel de Céspedes. Varias veces estos líderes conversaron y la aguda pupila del iniciador de la revolución en la finca La de Majagua pronto aquilata en el humilde jefe cienfueguero al inquebrantable luchador por la independencia y su fe en la victoria. En Oriente, cerca de los límites entre Oriente y Camagüey, se reunieron con Carlos Manuel de Céspedes y este le garantizó en esa conversación al coronel González Guerra que daría todo su entusiasmo y apoyo para que los villareños volvieran hacia el territorio y llevaran la guerra hacia el occidente cubano. Por órdenes del presidente de la República en armas, Carlos Manuel de Céspedes, los hombres de las 5 divisiones de las villas, cerca de 1.500 hombres de las fuerzas de José Payán y el coronel José González Guerra, fueron subordinados al mayor general Salomé Hernández, un venezolano jefe del departamento Santi Espíritus Remedios. Los iniciadores de la lucha, que procedían de las capas aristocráticas, de los hacendados criollos, muchos murieron en los primeros años, incluso el propio Carlos Manuel de Céspedes va a morir después, estando González Guerra y los cienfuegueros que integraban la fuerza de las 5 villas, que mantuvieron la coherencia ya en el territorio de Camagüey. A finales del mes de junio de 1872, las fuerzas villareñas, acampadas en Loma Quintero, reciben la visita del mayor general del Ejército Libertador, Ignacio Agramonte, jefe del departamento de Camagüey. Este dispone al general Francisco Villamil como jefe de las fuerzas villareñas y como segundo al mando al coronel José González Guerra. Ya en noviembre de ese año, marcha junto con su tropa de villareños al lado del mayor general. Ignacio Agramonte los adiestró, los preparó militarmente en una especie de academia a esa infantería villareña que ya para entonces empezó a adquirir fama junto con la caballería camagüeyana. Había emergido como un líder natural José González. Serafín Sánchez escribió: hay que advertir que los jefes de la infantería de las villas y Camagüey eran constantes en la instrucción y disciplina de sus tropas. Los coroneles Manuel Sánchez, primer jefe de la brigada de Caunao, y el coronel José González Guerra, que mandaba a la tropa de las villas. Para favorecer el trabajo del coronel José González Guerra, se le ubicó ayudantes de elevado nivel cultural, con el objetivo de suplir la falta de instrucción de este.
Por eso va a estar Pablo Díaz Villegas de ayudante, por eso va a estar Ramón Roa, que escribió A Pie Descalzo. Es decir, figuras que le compensaban esas carencias culturales que tenía, educativas que tenía González Guerra, y configuraban entonces su Estado Mayor, y es, digamos, el momento en que se consolida esa fuerza villareña como una fuerza realmente temible para el enemigo. Las fuerzas villareñas eran reliquias de los batallones de Santi Espíritus, Remedios, Santa Clara, Cienfuegos y Trinidad. El 90% eran negros congos, el 10% restante mulatos y negros criollos. El mayor lamentablemente murió en un combate en Jimaguayú cuando estaba en plenitud de facultades, no solo como líder, sino también como militar. Había madurado, pero al final murió combatiendo. Nuevamente la muerte laceraba en lo más profundo de su ser al bravo Mambí. Y es cuando se designa a Máximo Gómez para encabezar las fuerzas villareñas. Sería interminable los combates en que participan González Guerra en estos tiempos. Sus grados militares los obtuvo combatiendo en primera fila delante de sus tropas. Y esto mismo hizo en estos momentos bajo las órdenes de Máximo Gómez. Participa en el combate de las Guásimas. Como resumen, pudiéramos decir, de toda esta etapa, Asado del Indio, Palo Seco, El Naranjo, en las Guásimas están emulando las tropas orientales que encabezaba Antonio Maceo, que ya para entonces estaba bajo el mando de Máximo Gómez por la idea de llevar la invasión hacia el occidente cubano. Y ese combate de las Guásimas, que fue durante 3 días, todos los que narran ese combate, los que fueron testigos, hablan del derroche de valor de ambas infanterías, que apenas tenían cartuchos, pero mantuvieron a raya y le produjeron enormes bajas al ejército español, pero que en definitiva todos sabemos que esa batalla de las Guásimas retardó la invasión hacia el occidente cubano, que era la razón fundamental para de verdaderamente derrotar al colonialismo español. En junio de 1873 es ascendido al grado de brigadier como reconocimiento a sus hazañas militares. Es decir, que era el mismo grado que ya tenía Antonio Maceo, que era su jefe inmediato, al cual subordinó Gómez las fuerzas villareñas. Y cuando ando de las fuerzas villareñas estoy hablando de una fuerza que está integrada por figuras de la historia cubana que en aquellos momentos eran subordinados de González Guerra. En el caso de Serafín Sánchez, Carrillo, González Plana, obtuvieron grado de generales en las próximas contiendas independentistas. Le estamos hablando que subordinado a González Guerra va a haber un grupo de militares independentistas que adquieren su experiencia bajo el mando de González Guerra y por supuesto veían en él al líder de esa fuerza. El 12 de abril de 1874 en Nuevitas, el generalísimo Máximo Gómez reorganiza las fuerzas para la invasión. Creó 3 columnas de caballería y 2 de infantería, una al mando del brigadier general Antonio Maceo y Grajales y otra al mando del brigadier José González Guerra. Entre finales de 1874 y principios del 75, en que Gómez pone todos sus esfuerzos en organizar el cruce de la Trocha de Júcar a Morón e irrumpir en el territorio villareño como parte del plan de invasión al occidente. En este sentido, Gómez decide que al frente de la vanguardia de esa columna invasora, en la cual viene Gómez, Maceo y muchos importantes mambistas, esté José González Guerra, el brigadier. El mes de enero de 1875 resultó decisivo para el general Máximo Gómez, convocando a todos los jefes militares bajo su mando, entre ellos los mayores generales Carlos Roloff, Julio Sanguilí y el brigadier José González Guerra. Se ultimaron detalles del plan invasor.
A José González Guerra se le encomendó la vanguardia con la infantería villareña para cruzar la famosa trocha de Júcaro a Morón, la cual se realizó sin percances en la medianoche del 6 de enero. Debido a la sorpresa, fue un éxito rotundo. O sea que la persona que garantiza en la vanguardia el cruce de la trocha es el brigadier González Guerra con la fuerza de las villas. Es decir, que estamos ante un hecho militar trascendente y sobre todo lo que encuentran una vez que pasan la trocha, que son las tropas coloniales que están evitando a toda costa el avance Mambí. Después de 4 largos años, el cienfueguero tocaba el suelo de su provincia. Una vez que pasan la trocha de Júcaro a Morón, tienen que enfrentarse a las fuerzas españolas que están evitando el avance de Mambí y sobre todo hay una acción muy importante en un lugar que en el río Sasa, que es los Pasos de Castaño, donde hay un fortín militar que está obstruccionando el avance de la columna invasora. Y ahí González Guerra asalta una acción realmente inverosímil, sube por una ladera con su caballo e irrumpe por la retaguardia de ese núcleo que guarnecía el colonialismo español en ese lugar, ese núcleo militar, y lo derrotan. Fue una hazaña que estuvo en boca de los mambíes y se convirtió en leyenda, y después Manuel de la Cruz lo refiere en el episodio de la guerra revolucionaria. La vanguardia española hizo una descarga. El caballo del brigadier llegaba al pie del talud, levantó el brazo armado del machete, soltó las bridas, hundió las espuelas en los ijares y gritó ¡arriba! Hundiendo los cascos como garras, empezó a trepar premoniosamente. Todos le siguieron. El fuego era fuerte y nutrido. Cuando el brigadier coronó la altura, perfilóse en la cumbre gigantesco y soberbio como la esfinge simbólica de nuestra caballería. Lo que siguió fue un vértigo. Cuando Máximo Gómez y su Estado Mayor llegaron a la cresta del talud, el brigadier cargaba sobre la desordenada retaguardia enemiga. En este momento ya Gómez se da cuenta que necesita distraer las fuerzas españolas para permitir que González Guerra, quien ha encomendado, atraviese las montañas del Escambray y llegue al territorio cienfueguero, pueda tener éxito. Cuando ya están en territorio clareño, en la zona de Fomento, González Guerra avanza hacia la zona sur, irrumpe en Cumanayagua, ubica su fuerza en lo que sería el territorio de las montañas de Cumanayagua. A finales de enero de 1875, González Guerra ya está en territorio cienfueguero y divide sus fuerzas en varias partidas que avanzan hacia diferentes lugares, atacan Arimao, los Ingenios Soledad, Santa Rosalía, hacia la zona de Palmira, hacia la zona de Ciego Montero, Cruce, y más que eso también González Guerra decide desplazarse él personalmente con el grueso de las tropas hacia los llanos cienfuegueros, y es por eso que lo vemos entonces llegando a el río Caunao en las cercanías de Camarones. El primer día de febrero de 1875, la columna del brigadier José González Guerra estaba acampada en Manaquita. El descanso servía para bañar los caballos en el río. La posta, ubicada en una loma, avisa del avance de una columna enemiga. Era la fuerza española del brigadier Braille, con una artillería considerable y otros pertrechos. No hubo sorpresas, y los insurrectos encabezados por González Guerra repelieron el ataque y se lanzaron a la carga al machete, produciéndoles una aplastante derrota. El historiador español Antonio Pirala catalogó el combate de Manaquita como un desastre para el ejército hispano.
se considera la batalla más victoriosa por las bajas que se le producen a los españoles, más de 100 bajas en ese lugar ahí, al lado del río Caunao, que se llama Manaquita. Fue un combate victorioso. De inmediato ellos siguen avance y se desplazan entonces en dirección a Barajagua y las montañas cercanas a Barajagua, que era donde él tenía su campamento, en la zona de Jíbaro. Los primeros días de febrero deciden hacer otro movimiento estratégico hacia el llano y atacar Barajagua. En ese combate de Barajagua, a mediados de febrero de 1875, se enfrenta a una inmensa columna española que le está cortando el paso. Es un combate de 1 hora, muy intenso, donde realmente no hay vencedor, pero lamentablemente José González Guerra es herido grave en una mano y entonces deciden las tropas mambisas retirarse. El mismo hecho y las circunstancias que combatían los mambisas, sin medicina, sin un respaldo sanitario adecuado, se le infecta la herida y en medio de la agonía de tener infestada la herida y los sufrimientos por la fiebre, sus ayudantes que lo van trasladando porque los españoles saben que está herido y intentan capturarlo. Sin embargo, su escolta y los ayudantes lo protegen hasta que muere en el monte, y en ese monte lo visten con sus mejores alas y lo entierran en un lugar desconocido porque fue en las profundidades del monte, y hasta hoy él sigue viviendo en ese monte como hombre invicto que defendió la independencia y la libertad. El periódico de los emigrados cubanos en Nueva York consignó de esta manera su muerte: la República acaba de perder uno de sus más intrépidos soldados, el valiente brigadier que tanto se distinguió en más de 100 combates y que bien mereció llamarse el héroe de Manaquita. Damos el pésame a la patria por el bravo que supo morir por ella. A más de 150 años de las luchas de independencia en Cuba, la patria hace eterna la imagen y la gallardía de un digno mambí, el héroe de Manaquita, el brigadier del Ejército Libertador, José González Guerra, figura cimera de nuestra tierra.